En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, te esperamos, Yahshua Mashiach. Harrua Bejakalam Rimbo. El espíritu y la novia dicen: ven, Yahshua Mashiach. Omen, biomen. Exaltemos al Eterno. Voy a pasar de este lado para seguir la administración del Sidur. Sidur quiere decir culto, orden del culto. Bendito eres, Yahshua Mashiach, por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, biomen. Y sabemos que siempre será la gloria para el Eterno. Bueno, quiero empezar con estos avisos. Lo primero, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y todos, es muy importante poner me gusta. Yo no monetizo los videos, pero es muy importante poner me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es porque es de la palabra del Todopoderoso. No monetizo los videos. Quiero hacer una aclaración. Mira, si les aparecen comerciales no es cosa mía, porque no se vayan a maldecir. Yo por ahí vi un comentario en otro canal que decía, no, que no monetiza, es usted un ladrón, que quién sabe qué. Se maldicen solos. Entonces, no hagan eso, yo no monetizo. Si YouTube en otros países y por otra situación, o porque no tengas tú algún plan, etcétera, X o Z, te aparecen comerciales, yo no tengo la culpa, pero yo no monetizo los videos. Estoy hablando y el Eterno me está escuchando. Yo no me quisiera maldecir o no me quisiera ir al infierno por decir mentiras, ¿verdad? Entonces no monetizo los videos, no se monetizan los libros, nada. Es muy importante que le den like, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Bueno, vamos a explicar que este libro, por ejemplo, Estudios de la Torá, se puede descargar absolutamente gratis. Si te lo venden a ti, ni hablar, pero no, yo no vendo nada, ¿verdad? Este libro desde hace 20 años ya está ahí en la página. Vamos a ver un video para que les va a mostrar el Rey Luis. Amén. Muchos videos que tú no has visto o audios que no has oído. Entonces, váyanse a lo antiguito porque hay mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Hay muchos que están pidiendo liberación. Yo ya no me doy abasto ministrar a cada uno. Vean los libros, los audios de liberación demoníaca. Cómo romper maldiciones. Bueno, es algo increíble lo que ha permitido el Eterno. Bueno, increíble es un decir.
está el código QR. Ahí está. Vamos a dejarlo tantito. Escanéenlo, por favor. Sí, para ver la aplicación, el instructivo, todo. Esto material es preciosísimo. Es la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, sin quitar ni añadir nada. Claro, le caigo mal a mucha gente porque yo ministro el día correcto de adoración, que es el Shabbat. Pero bueno, eso no, o sea, se dice la verdad. Muy bien, perfecto. Bueno, pongan atención, anoten en su agenda o ahí en sus apuntes. Miren, mañana hay parashá y tema a las 4 de la tarde de mañana. Ahora, pongan mucha atención. El próximo miércoles voy a estar en vivo. Recta final 176, la superluna. Miércoles 5 de noviembre, primeramente el Eterno preste vida, de este año 2025 a las 6 de la tarde. Hay un mensaje en la superluna, es una superluna, hermanos. No te puedes perder esa administración. Repito, miércoles 5 de noviembre de este año 2025, 6 de la tarde, recta final 176. Ahora, el viernes, dentro de 8 días, primeramente el Eterno preste vida, recta final 177. ¿Sí? Viernes 7 de noviembre 2025. Ahí voy a hablar sobre la eternidad, la vida eterna, etcétera. Muchos conceptos importantes. Ahora, ¿por qué les estoy dando todos esos temas y nos estamos yendo de recta final a recta final? Porque falta muy poco tiempo, hermanos. Y las redes sociales no sabemos cuándo puedan caer, pero de que van a caer, van a caer. Entonces, hermanos, vayan bajando todo el material. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Yahweh Sebaot, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, Omen, Beomen. Y exaltemos porque es fiesta. Bendito es el abacados. Esta recta final 175. Yahshua pisa el lagar de la ira. Abran por favor su Biblia en Isaías 63 y vamos a ver del verso 1 al verso 3. Sí, la suma de tu palabra es la verdad, escribió el rey David. Sí, eso está en el Salmo 119. Y es que todos los profetas escribieron una parte, otra parte, otra parte, todo se conjuga. ¿Sí? Ya tienen Isaías 63, te vas a quedar asombrado hoy de muchas cosas. Todos nos vamos, empezando por mí, muy asombrado. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. Por favor, subrayen esa palabra. Bosra. Con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Fíjense, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahí está respondiendo Yahshua. Verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Porque salpica el vino, o sea, las uvas, y se ve eso, color vino, pues. 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Tremendo, ojo con eso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir hacia Apocalipsis 14. Vamos ahí, entonces ya anotaron las citas, es muy importante. Apocalipsis 14, un ángel le dice al otro ángel, ya, mete tu voz, ¿sí? Pero esas uvas estaban podridas, estaban mal. Entonces, que quede claro que es un ángel el que dice al otro ángel, pero es Yahshua el que pisa el lagar, no el ángel. ¿De acuerdo? Porque aquí había habido mucha confusión, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, dice aquí, el verso 15.
Es Apocalipsis 14, verso 15. Muy bien. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, madura en la maldad. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, mas no pisada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Pero aquí se refiere a marchitas, malas, perversas. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas el ángel, ¿sí? En el gran lagar de la ira de Elohim. 20. Atención. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, aquí a quien se refiere es a Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Ahora, anótenlo por favor. En Apocalipsis 14, verso 20, vemos que son 1600 estadios. Eso equivale a 296 kilómetros ya convertidos. Anótenlo. O 296,000 metros, pero en kilómetros, 296 kilómetros. Es como de aquí de Tehuacán hasta la Ciudad de México. Todo eso de sangre, imagínense nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora vamos a Apocalipsis 19. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál es el lagar? Lo vamos a ver. Apocalipsis 19, verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Bueno, y luego dice aquí 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, quien es Yahshua Mashiach, y contra su ejército. Y luego vemos aquí que sale una espada de su boca, que es su misma palabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en el verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto, de Apocalipsis 19, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Anoten eso, por favor, vamos a subrayarlo. Yo lo tengo subrayado en otras Biblias, en esta no. Teñida en sangre. Sí, y su nombre es la palabra de Yahweh. Teñida en sangre. Entonces ya llevamos Isaías 63, ya llevamos Apocalipsis 14, verso 20, y Apocalipsis 19, exactamente el verso 13. Bueno, ahora, hace 8 días yo les ministré que nosotros empezamos a tocar shofar el 1 del 6º mes hasta Yom Kippur. Bueno, entonces son los 40 días de Teshuvah, que quiere decir 40 días de arrepentimiento. En un Yom Teruah bajará Yahshua del cielo al toque del shofar. No me refiero al Natsal, eso es otro evento diferente, que ya lo he ministrado. Bueno, entonces, cuando baje Yahshua, no va a bajar directamente sobre Jerusalén, al Monte de los Olivos. No, primero va a pisar el lagar de él, de la ira de Yahweh. Él es Yahweh, ¿de acuerdo? Durante 10 días, que le hemos llamado los 10 días temibles, terribles, ¿verdad? Ahí va a pisar en esos 10 días el lagar. Ahora, vamos a Mateo 24, vamos a ver varias citas, muchas citas hoy. Hoy es día de mucho estudio.
Los flojos no caben acá. Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. ¿Se acuerdan de Isaías 63? ¿Sí? Verso 1. Y gran gloria. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, quiero comentarles esto, miren. Vamos al Salmo 2. Eso ya lo he ministrado en otra recta final anterior, pero vamos a recordar todo, porque ahorita vamos a ver cosas que están ocurriendo hoy mismo. Atención, nadie se duerma. Ante nuestros propios ojos, que ya va todo en camino a que Yahshua venga. Todo, está muy rápido ya. Vamos a una velocidad aceleradísima, porque el Eterno así lo ha dispuesto. Entonces el Salmo 2, y vamos a ver el verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y se refiere realmente ahí a que Él va a reinar así, pero desde antes va a hollar a todos los impíos, no a los salvos. Ahora vamos al libro de Joel, por favor. Vamos al libro de Joel. Ya ministré sobre el Salmo 2, ¿se acuerdan? Vean las rectas finales anteriores, por favor. Joel 3, verso 13. Joel 3, verso 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Entonces se refiere aquí a la segunda venida. Ponle ahí, segunda venida de Yahshua. ¿De acuerdo? Y todo lo demás ya está ministrado en el libro de Joel. Busquen el libro de Joel y vas a ver con puntos y comas cada cosa. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué país o qué lugar va a hollar primero el Eterno? O sea, porque el Eterno baja de los cielos, pero no baja hacia el monte de los olivos. No, primero pisa el lagar, hace un recorrido. Vamos a ir en ese recorrido según la Biblia, no según mis ideas, pero es por revelación divina. El primer país es Egipto. Ahora, vamos al libro del profeta Isaías y busquen por favor, mucha atención, nadie se duerma. Isaías 19, el profeta, verso 1. Tengan listos sus marcadores, amarillo y rojo, su libreta, etcétera, etcétera. Profecía sobre Egipto, es el primer país donde él va a pisar el lagar. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera, ¿qué? Nube. Ahí anota, nube, subraya. Y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón de los egipcios. Esto no se refiere, hermanos, por favor, dice de los egipcios, dentro de ellos. No se refiere a otra profecía, sino a la profecía, aunque en tu Biblia te remita a otras citas, se refiere al día del pisar del lagar. 2. Levantaré egipcios contra egipcios. Guerra civil entre ellos. Es la estrategia del Eterno. Aleluya. Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. 4. Y entraré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Yahweh de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán
y el río se agotará y secará el Nilo. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios o hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que digan, ahora o te harás saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Pero ¿por qué estoy leyendo todo el capítulo? Porque es muy importante, hermanos. Ahorita les voy a explicar por qué. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Yahweh mezcló espíritu de vértigo en medio de él. E hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres. Subraya eso. ¿Sí? Muy bien. Porque voy a ministrar algunas cosas, ¿verdad? En aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de mano alta de Yahweh de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá, será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Yahweh de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Ponle ahí, hebreo. Todo Egipto, los que sobrevivan, hablarán hebreo. Aleluya. Ahorita voy a ministrar. Y que juren por Yahweh de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Jerez. Entonces hablarán la lengua hebrea, todos los egipcios que sobrevivan. El Eterno sabe a quién va a pisar y a quién no. En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Yahweh junto a su frontera. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Altar. Y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores. Y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Porque el Eterno tiene pueblo ahí. Ahorita voy a ministrar. Y Yahweh será conocido de Egipto, los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día, o lo han conocido ahora, o con Nabucodonosor. No, esto es para el final. ¿Sí? Y Yahweh será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día. Y harán sacrificios y oblación, y harán votos a Yahweh y los cumplirán. Por favor, esto es muy importante, que van a conocer a Yahweh. Ahorita no, si ahorita están tramando contra Israel. Estamos transmitiendo hoy, viernes 31 de octubre del año 2025, en el nombre de Yahshua Mashiach, reprendemos toda obra satánica, porque en este día es cuando más gente sacrifican al diablo y hacen conjuros y pactos que, ¿para qué les platico? 22, y herirá Yahweh a Egipto, herirá y sanará. Ojo con eso, porque hay naciones que van a ser pisoteadas y no va a quedar nada. Pero hay naciones, atención y anótenlo, que el Eterno, por amor a ciertas promesas que hizo, por amor a su nombre,
va a rescatarlas del lodo. Entonces, algunas naciones son para destrucción y otras son para restauración, transformación, diría yo. Y herirá, el verso 22, Yahweh a Egipto herirá y sanará. Se convertirán a Yahweh y les será clemente y los sanará. Ojo con ese verso. No todos los árabes hermanos se perderán. No. 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. ¿Cómo ves? Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. Promesa para Asiria, vamos a ver después. Pero subrayen todo el verso 23. En aquel tiempo, 24, Israel será tercero con Egipto, pero no creas que ese es el número 3, ahorita explico. Y con Asiria para bendición en medio de la tierra. El 25 sí subrayenlo, por favor, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Fíjate muy bien lo que dice aquí. ¿Qué no es Israel? Ahorita lo voy a explicar. Y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Es muy diferente. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 19? 1. Es un futuro juicio, pero hermanos, se está acercando eso. 2. Es una humillación a las naciones, el pisar el lagar de Yahshua. O sea, Yahshua pisa el lagar. 3. Finalmente, para algunas naciones habrá bendición y transformación. Ahora, aquí leímos del verso de Isaías, profeta 19, capítulo 19, verso 1 al 15, juicio y caos. Va a haber plagas, conflictos, desastres, guerra civil, sequía, ya lo vimos, y destrucción. Ahora, el Eterno va a bajar con ese tamaño tan grande que tiene, porque les digo, vuelvo a repetir, no viene con tamaño humano, de 1,70, 1,80, 1,85, no, viene enorme, bendito es Él, no gigante, enorme, muy grande. Entonces yo les había dicho que viéramos hace 8 días que hay una diferencia entre explosión e implosión. Explosión es de adentro hacia afuera. Implosión es de afuera hacia adentro. Entonces su presencia, su poder, que dice en Isaías 63 y en Apocalipsis, es que con su pura presencia de sus pies, la gente va a reventar. ¿Te imaginas eso? Ahora, del verso 16 al verso 17, los egipcios se volverán como mujeres. Pero es que hay mujeres muy valientes, yo lo he visto. De hecho, muchísimas mujeres son valientes. Pero bueno, van a temer allá a Judá. O sea, lo que dice la palabra es verdad, se van a volver como mujeres. Y temerán a Judá. ¿No es el león de la tribu de Judá? Y esto es debido al plan de Yahweh. ¿Quién es Él? Del verso 18 al verso 25, en Egipto habrá sobrevivientes que se convertirán a Yahweh, a Yahshua. Hablarán hebreo, verso 18. Y jurarán lealtad a Yahweh por medio de los altares. Habrá altar. Y se convertirá eso en una gran alianza de 3 naciones. 1, vayan anotando, Egipto, mi pueblo. Pero ¿por qué le dice a Egipto mi pueblo? Aquí está, en el verso 25. Por la promesa que hizo el ángel mandado por Yahweh a Agar. Entonces vamos para allá, porque si no hubiera destruido a Agar e Ismael. Entonces, a ver, vamos a ver con calma. Entonces, Génesis 21, verso 14.
Ya tienen Génesis 21, verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba, 7 pozos, eso quiere decir. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Yahweh la voz del muchacho, por eso es Ismael, Elohim escucha. Y el ángel de Yahweh llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Tremendo, ¿verdad? Seguimos. 19. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. 20. Y Elohim estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Por esa promesa de Yahweh, a través del Malaj, pero es Yahweh mismo el que dio la promesa. Por eso le llama mi pueblo. Ahora, vimos en Apocalipsis 19 que le llama a Asiria obra de mis manos. Y si le dice así, es que está bien. Si le dice así, es que está bien, porque Él es soberano. Sin embargo, a Israel le dice mi heredad. ¿Qué es eso? Que somos sus hijos. Y ese es un alto grado de honor, inmerecido por parte nuestra. Entonces cuando dice, a ver, vamos otra vez a Apocalipsis 19. No, perdona, Isaías 19. Perdóneme porque he estado leyendo la Biblia bastante y entonces traigo así 1000 citas al mismo tiempo. No me creo una gran cosa, no, es que he estado revisando para poderles dar el tema bien. Entonces el 25 de Isaías 19, el profeta, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Ya sabes por qué. Génesis 21, verso 14 al 21. El asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad, mis hijos. Después de Egipto, de que pise el Agar ahí, Yahweh, va hacia Elam, hacia Irán. ¿Sí? Puede ser que el orden, conforme vaya recorriendo, no sea exactamente el que yo les estoy compartiendo, pero está en la Biblia. Me refiero a la cronología donde va a ir Yahshua, pero ahí va a pisar. Ahora vamos al libro del profeta Jeremías. 40, eso ya lo ministré hace mucho tiempo, quedó grabado, pero con tantos audios no recuerdo en cuál. Jeremías 49, verso 39. Pero ya lo tienen, es muy importante que lo tengan a la vista. Jeremías 49, verso 39. Elam es lo que ahora era Irán, antes llamada Persia. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. O sea, va a haber gente de Irán que se va a convertir a Yahweh con todo su corazón. Tremendo, ¿verdad? Creerán en Yahshua HaMashiach. Sabrán que son salvos por el sacrificio de Yahshua en la cruz, en el madero, por su sangre preciosa. Vean cómo dice el 34. Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos de aquí, que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos
y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam. ¿Te das cuenta? Y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Yahweh. Eso ya está ministrado. Busquen profeta Jeremías. Pero acontecerá el 39. Eso sí, subrayenlo. En los últimos días. Recuerden que los profetas nunca dijeron el primero del primer mes. No. En los posteriores tiempos, en los últimos días, haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. Ahí también pisará el Eterno. ¿Dónde más pisará el Eterno? Irak. Vayan anotando las citas. Isaías 13. Por eso va a haber sangre por 296 kilómetros cuadrados. Tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Y es que voy a explicar que no solamente, bueno, no quiero hacerlos lío, pero va a haber hasta gente de Rusia ahí. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces quedamos. Irak, vayan poniendo las naciones. Primero Egipto, luego Irán, luego Irak. ¿Sí? Isaías 13, verso 19 y 20. Y Babilonia, ¿se acuerdan? Ahí estaba Irak. Era Irak. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Elohim. Y aunque te refiere ahí a Génesis, sí está bien, pero está refiriendo a la destrucción final. Nunca más será habitada, ni segará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada. Ahí sí va a haber una exterminación muy fuerte. Bueno, en todos lados, ¿verdad? Ahora, vamos a Jeremías, ¿ya notaron? Fue el verso 19 y 20. Cuando dice nunca más, es nunca más. Será habitada, nunca más. A Egipto le dio la oportunidad por la promesa que Yahweh hizo con Agar. Vamos a Jeremías, por favor, 50. Jeremías 50, verso 13. Por la ira de Yahweh no será habitada, sino que será asolada. Y subraya ira. Toda ella, todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Subrayen. Otra cosa es el simbolismo. Yo que humildemente les he enseñado. De Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Babilonia religiosa, Babilonia política. Eso es un simbolismo. Pero aquí se está refiriendo a lo que es realmente Irak. ¿Sí? Por la ira. ¿De acuerdo? Es muy importante que subrayen las citas, hermanos. Ahora, ahí mismo, en Jeremías 50, vamos al verso, déjenme tomar un poco de agua. ...39, 40. Por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Y ahí te remite Apocalipsis 18. Bueno, como en la destrucción que Elohim hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Voy a tomar otro poco de agua. Todavía no.
Bueno, ya lo anotaron. Entonces no va a haber nada. No va a habitar nadie más que animalitos. Ahora, anoten esto, porque eso es parte de la historia. Ciro el Grande hizo parte de ese juicio ordenado por Yahweh. Todo depende del Eterno, pero no se ha cumplido en la historia totalmente. Pero cuando venga Yahshua y pise el Agar, ahí se acabará todo. Recuerden que el milenio todavía es esta tierra. Después de 1000 años habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ahora pónganle abajo, países árabes. Vamos a ir con los países árabes. Isaías 21. Van a ser 10 días en los cuales el Eterno va a estar pisando el Agar. Después de esos 10 días, ya llega y pone sus pies en el Monte de los Olivos. Porque si no, ¿de qué caso tendría que hubiera esa escritura tan hermosa porque es una profecía de Isaías 63. ¿Por qué tienes rojos tus vestidos? ¿De dónde vienes? ¿Verdad? Primero es el pisar del Agar. ¿De acuerdo? Bueno, países árabes. Isaías, capítulo, el profeta 21, verso 13 al 17. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, o caminantes de Dedán, subrayen Dedán. Salid a encontrar al desierto, llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco, entensado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Yahweh, he aquí a un año, semejante a años, de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Entonces hay dos palabras aquí, ¿sí? Dedán, en el verso 13, y Cedar, y vamos a ir estudiando, será deshecha. Hasta el 17, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Yahweh de Israel lo ha dicho. Serán reducidos, pero no todos, o sea, se refiere aquí que tiene un remanente el Eterno en cada nación. Bueno, pero vamos a ver que no es en cada nación, perdónenme. O sea, porque habrá naciones que sean destrozadas totalmente. Ahora, ahí donde pusiste países árabes, donde estamos, vamos a Jeremías 49. ¿Sí? A Jeremías 49, donde estábamos hace ratito, hermanos. Muy bien. Pero quiero llevarlos antes, pónganle una hojita ahí en Jeremías 49. Vamos a Isaías 63. Vamos a Isaías 63, hermanos. Verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. ¿Subrayaste Bosra también? Bueno, Edom, Bosra, Edom, Bosra. Bueno, entonces Jeremías 49, verso 7. Acerca de Edom, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos o moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saf traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran vendido contra ti, ¿no habría dejado rebuscos? Si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase, etc. Entonces dice el verso 10, mas yo desnudaré a Esaf, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Recuerde, Ismael, una cosa, Esaf,
otra cosa. Deja a tus huérfanos y yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Yahweh aquí, que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. 13. Porque por mí he jurado, dice Yahweh, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será vostra. Otra vez ahí. Por favor, subrayenlo, ahorita les explico. Y ¿se acuerdan de la fotografía que nos puso, la diapositiva que nos puso nuestro amado Rubén Luis Cervantes hace 8 días por donde va a pasar el eclipse? Sí, esa toda la zona es la que va a pisotear el Eterno. Y todas sus ciudades serán desolación perpetuas. Ya, se acaba ahí. 14. La noticia oíd que de Yahweh había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que le haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Yahweh. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que me pasare por ella se asombrará y se burlará de todas las calamidades. ¿De dónde vienes? ¿Por qué traes sucios tus vestidos? Él viene de Edom. Bueno, a ver, ese verso 17, por favor, también subrayenlo. O sea, márquenlo con amarillo. ¿Sí? Entonces subrayaron Bosra en el verso 13. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Edom. Bien. Vamos bien. Voy a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo, amados. ¿Cómo sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra? ¿Te das cuenta? Es destrucción total. Y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Actualmente vive gente ahí. O sea, es una profecía para cuando Yahshua pise el lagar. He aquí que como león subirá el de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Yahweh ha acordado sobre Edom, subrayen, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra habitará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. 22. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tanto Bosra? A ver, después vamos a explicar. Voy a explicarles. Y subrayen aquí, perdónenme, donde dice Edom en el verso 20. ¿Sí? Y el corazón de los valientes de Edom, otra vez Edom, será en aquel día como el corazón de mujer en angustias, así como los egipcios, ¿verdad? Hasta ahí vamos nada más. Ahora, pongan abajo una línea así. Yo sé, así le hago para poder captar mejor. Península Arábica. Tiene que ver todo lo que es el capítulo de Ezequiel 38 y 39. A ver, no vamos a leer todo el capítulo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero vamos a ver. Todo esto ya está ministrado, pero estoy ministrando ahorita sobre el pisar del lagar. En el capítulo 38,
Vamos a ver el verso 13. Saba y Dedán, ¿se acuerdan? Y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? ¿A qué se refiere aquí? Anótenlo. Se refiere cuando Rusia, Irán, etcétera, 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 hagan ya están aliados, y vengan contra Israel. Pero ¿por qué van a venir contra Israel? Es algo que yo quiero comentar ahorita. ¿Por qué quieren venir contra Israel? Vamos a ver despuesito unas diapositivas. Y es que Israel empezaron a acabar cuando llegaron los primeros, otra vez, judíos, hebreos, empezaron a cavar pozos y tuvieron mucha agua. Y es un país hermoso, hermosísimo Israel. Pero desde 1999 empezaron a descubrir pozos de gas en el Mediterráneo. Y es una cantidad de gas. Anoten esta cifra. El pozo Leviatán produce 2.200 millones de dólares, nada más ese pozo. 2.200 millones de dólares en un año. Entonces Rusia, vamos viendo cómo Rusia, que el gas, que Europa, que Estados Unidos, que Canadá, etcétera, todo ese relajo, perdóname la expresión. Entonces ellos van a querer venir, pero el Eterno más bien les va a poner un garfio y los va a traer. Eres codicioso, ¿verdad? Le va a decir. Bueno, ven por el gas. ¿Ya entendieron? Sí, ustedes son inteligentes. Y entonces, ahí va a ser el pisar también. O sea, viene algo muy tremendo, pero más bien ahí es la batalla de Armagedón, sí, donde va a haber carnes de capitanes, porque lo leímos en Apocalipsis 19. ¿Anotaron esa cifra? Tan solo el pozo Leviatán. ¿Cómo se les ocurre poner eso, verdad? Ese nombre. Pero bueno, si los nombres de los meses hebreos no tienen nombre, pero eso de ponerle Tamuz y no sé qué, todo eso lo sacaron de Babilonia. Pero 2.200 millones de dólares. Entonces Rusia e Irán vendrán por esto, en el verso 13, a eso se refiere. Bueno, entonces, a ver, para no perdernos. La península arábiga, pues son productores de petróleo y demás. Pero aquí se une, fíjense muy bien. En el verso, Ezequiel 38, verso 5, eso ya lo ministré. Persia es Irán. Cus es Sudán y Etiopía. Luego dice Fut es Libia. Ahí va a pisotear el Eterno. ¿Sí? Y luego dice, bendito sea tu nombre. Muy bien. Con todos ellos con escudo y yelmo. Bueno, muy bien. Perfecto. Verso 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Entonces ellos piensan, la gente piensa, por eso quiero hablarles sobre la vida eterna, ¿qué es eso? Porque ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que quiso decir Yahshua con vida eterna? Eso, vida eterna, pero ¿cómo? ¿Cómo lo explicamos? Lo vamos a ver en 8 días. Entonces, a ver, China, Rusia, etcétera, todos piensan que va a vivir eternamente, de eso vamos a hablar algo. El Rey Luis les va a hablar algo. Muchas cosas interesantes. Entonces piensan que puede seguir haciendo y deshaciendo del planeta como quieran. Pero no. Y la idea es que dice, bueno, vamos por el gas de Israel.
matamos a todo Israel, que no sea más nación, Salmo 83, y nos quedamos con su gas. Pero viene Yahshua y antes los va a pisotear. Ahora, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Miren, cuando dice Seba y Dedán, son nombres antiguos asociados con parte, anótalo, de la península arábiga. Seba y Dedán son nombres antiguos asociados con parte de la península arábiga. Ahora atención, aquí en todo este pisar está incluido Qatar. Los dueños de Hamas y esto, del grupo terrorista y aquí y allá, y que nosotros vamos a hacer la paz y vamos a... No, pues ellos lo patrocinan, le dan dinero. Ya lo he ministrado, es el primer financiador. Pongan una raya ahí abajo, pero vayan anotando todo. Siria. No, Siria sabemos que va a ser destrozada. Vamos a Isaías, el profeta, capítulo 17. Verso 1 al 3. Con el verso 1 tenemos, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Nada más con eso. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Amós, el profeta. Vayan anotando rápido las citas, hermanos, por favor. Y si no, después revisas el video y vas anotando. ¿De acuerdo? Vamos al profeta Amós, en el capítulo 1 y en el verso 3 al 5. Así ha dicho Yahweh: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Azael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Entonces, en pocas palabras, va a ser totalmente destruido. Ahora, pongan una raya más. Bueno, el verso 5. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abem y los gobernadores de Bet-Edem, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Yahweh. Ahora pongan una rayita así. Ahora vamos a ver exactamente Arabia. A ver, pónganlo ahí. Y vamos al profeta Isaías. Vamos para allá, para el profeta Isaías, capítulo 21. Verso... Ya lo leímos, perdóneme. Arabia, Isaías 21, verso 13 al 17. Nada más anótalo, ya lo leímos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahí se refiere también, recuerden, a Bahrein, a Qatar. O sea, todos esos países van a ser pisoteados por el Eterno. Yahshua. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Pongan ahí Edom. O sea, pon una raya abajo, ponle Edom. ¿Qué es Edom? Jordania. Ahora vamos a Isaías 34. Tremendo va a ser eso. Tremendo. Muy bien. Mucha atención con su marcador amarillo. Bueno, Isaías capítulo 34. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuando hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahweh está airado contra todas las naciones, indignado con todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, o sea, mal olor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Ya vimos que son 296 kilómetros.
Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y será todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Pongan atención, no se duerman. Verso 5. Porque en los cielos se embriagarán, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Por favor, subrayen Edom. Ahora, verso 6. Llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra. Anótalo ahí. Y grande matanza en tierra de Edom. Entonces Bosra en sí está en Jordania. Bueno, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Permítame ver aquí mis apuntes. Y sus arroyos, el verso 9, se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Y te remite a Apocalipsis 14, donde habíamos leído. Ahora vamos a Jeremías, el profeta, 49. Y vamos a leer, no sé si ya lo leímos, perdóname, con tantas citas. Sí, ya está. Nada más es un recordatorio. Jeremías 49, verso 7 hasta el 22 que leímos. Y ahí te aparece Bosra en el verso 13, Edom en el verso 17, en el verso 20 y Bosra en el verso 22. Eso es lo que va a pisar el Eterno, pero no he terminado. Muy bien. Bueno, recuerden, Jordania. Pero ¿cuál Jordania, verdad? O sea, qué terrible. Ahora pongan una raya. Amón y Moab, que son partes de Jordania. Pero de hecho, fíjense una cosa muy importante. Ahí muchos se arrepentirán y creerán en Yahshua HaMashiach. Amón y Moab, partes de Jordania. Bueno, ahí muchos se arrepentirán. En Jeremías 49, no sé si ya lo leímos, pero vamos a ver aquí en el verso 6. Ese no lo hemos leído, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Subraya en el verso 6. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Yahweh. Aleluya, aleluya. Ahora, atrasito, en Jeremías 48, veamos el verso 47. Jeremías 48, verso 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Yahweh. Hasta aquí es el juicio de Moab. Tremendo. Ahora, ya leímos en Isaías 19 que Egipto, pues un remanente, llegará a conocer a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Y anoten nada más la referencia otra vez. Isaías capítulo 19, verso 11 al 25. Ya lo leímos. Ahora, está por desatarse la guerra. Estamos a 31 de octubre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo. Son las 7:12 en el centro de México. Bueno, está por desatarse otra vez una guerra entre Israel y Líbano. Prácticamente es un hecho. Tiene que suceder. Entonces, a ver, permítame primero ver si está bien esta cita que yo anoté aquí. Perdónenme, espérenme un segundo.
Bueno, el Líbano, anótenlo, ahora anoten Líbano, una raya y abajo Líbano. Tiene una promesa de restauración. En Líbano hay mucho cristiano y esos cristianos se van a convertir a Yahshua y a su Torah. Guardarán Torah. Entonces vamos a leer Zacarías capítulo 10, ¿sí? Porque Él nos llamó por un silbido, ¿se acuerdan? Está ese tema de el silbido, óiganlo. Es un tema ya viejito. Váyanse a los audios viejitos, hermanos, nuevecitos, y también los que ya tienen tiempo con nosotros. Hay una riqueza ahí, de veras, es la Biblia. Entonces, en Zacarías 10, verso 8, y yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. Entonces esa zona tiene una promesa de restauración, anótenlo. No como el Líbano que guarda Islam y todo eso, no. Va a ser transformado todo eso. Tiene una promesa Líbano de restauración, porque Yahweh va a traer a sus hijos ahí, y los que sobrevivan del Líbano, después del pisar del Agar, entonces se convertirán a Yahweh. Ahora, mucha atención, en el Salmo 2, nada más anoten, Salmo 2, vimos que el juicio, no el pisar del Agar, caerá sobre todas las naciones, sobre todas, todas. Sí se oyó bien, todas. Hay idolatría y miren en estos días tan malos, perversos, donde hacen invocación de muertos y cuánta cosa está prohibida. Buscan por favor Isaías capítulo 34 y nada más volvemos a leer aquí el verso 2. Ya tienen, porque Yahweh está airado contra todas, no dice contra algunas, pero también anoten todas las naciones. Bueno, y el Salmo 2. Ahora vamos para el libro de Joel, por favor. Joel 3, y ya voy terminando. Vamos a ver unas diapositivas. Vayan preparando su teléfono. Joel 2, verso 2. Y reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. ¿Sí? A quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Eso es lo que está irando al Eterno. Que el mundo quiere repartir la tierra de Israel, pero ¿cómo si es de Yahweh? Ahora, finalizo. Vamos a Zacarías. Una vez que pise el Agar, todas esas zonas, vamos a Zacarías 14, verso 4. Y entonces ahí, después de todo el recorrido que hizo el Eterno pisando en esos 10 días, llega al Monte de los Olivos. Bendito es su nombre. Pero recuerden, el pisar es un simbolismo, pero es real. O sea, ¿cómo es eso? Es una implosión. Van a explotar las gentes y la sangre va a esparcirse por todos lados. Zacarías 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies, bendito Yahshua Mashiach, en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que están enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y administraré el porqué, y la mitad del monte se apartará hacia el sur. Bendito es el Todopoderoso. Y ahí termina su recorrido. Algunas naciones, antes de pasar a las diapositivas, van a ser para destrucción total. Y otras tienen una promesa de restauración. Vamos a pasar a ver las diapositivas.
Amado Roel Luis Cervantes, muy bien. Bueno, este es el promocional, es un video. Así se verá. Sangre, sangre, sangre por todos lados. ¿No la gente busca eso? Sangre, sangre, pues la van a tener. Terrible. Bueno, allá en Corea del Sur le regalan a Donald Trump de la dinastía Silla. Vean ustedes que la corona tiene 3 tridentes. No sé si me voy a entender. Perfecto. A ver, aquí está la corona original. Y ahí le dieron un regalo a Donald Trump. O sea, una réplica, pero está, miren, ahí tiene 3 tridentes, la original. Y la de Donald Trump tiene 4 tridentes. ¿Ya vieron? Y no se refiere a Neptuno, se refiere al diablo. Terrible. Seguimos. FDI Mossad, en alerta ante amenaza similar a la del 7 de octubre por milicias respaldadas por Irán en Irak. Ahora ya entiendes por qué va a pisar el lagar. Vean en medio, dice, los iraníes han estado invirtiendo importantes recursos en milicias proiraníes e infraestructura terrorista en Irak, con el fin de poder atacar a Israel en el momento oportuno por aire y por tierra. Atención a eso, hermanos. Por aire y por tierra. ¿Lo van a hacer? Sí, sí lo van a hacer. Porque está escrito en Apocalipsis. ¿Seguimos? El presidente libanés Joseph Aoun ordenó el jueves al comandante del ejército, no a Hezbollah, sino al ejército, que hiciera frente a cualquier incursión israelí en el sur del Líbano, después de que fuerzas israelíes cruzaron la frontera durante la noche y mataron a un empleado municipal, según informaron medios estatales libaneses. Porque pues es que ahí tenían un arsenal tremendo. Bueno, Israel bombardeó reductos terroristas de Hamas en Gaza. Sigue la guerra, ¿cuál paz? ¿Se acuerdan de la foto esa ridícula donde todos están ahí con una sonrisa ahí más, parece inteligencia artificial, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea que pura faramaya. Sigue la guerra. Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Sigue la guerra, ahora con Hezbollah. En las últimas semanas, los rumores de una nueva guerra en el Líbano han crecido ante el aumento de los ataques israelíes y la muerte de presuntos miembros de Hezbollah. Entre la presión con fuego y el riesgo de una explosión inminente, surge la duda: ¿se avecina una confrontación abierta? Claro que sí. Seguimos y luego ya con las visiones de dice que los ovnis, o sea, del vicepresidente de Estados Unidos, dice que los ovnis y los extraterrestres podrían ser fuerzas espirituales. Hay que decirle que ya no se vea tanto en el espejo. Y el vicepresidente promete llegar al fondo del misterio de los cielos. Caray, había unas series estadounidenses muy, muy terribles de perdidos en el espacio y no sé qué. Yo creo que de ahí está sacando. El vicepresidente de Estados Unidos obsesionado con los ovnis. Mi intención es llegar al fondo de este misterio. ¡Qué miedo! La NASA pudo detectar un brillo repentino mientras el cometa 31 Atlas se escondía detrás del Sol. Esto es lo que se sabe. Se acerca a la Tierra el cometa 31 Atlas, que algunos señalan como una nave interestelar inteligente. Tremendo. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de Sudán también, de todo lo que está pasando ahí? Hay muchos cristianos que están muriendo. Al borde del colapso, un baño de sangre visible desde el espacio.
No quisimos ponerlo, me explica el amado Rubén Luis, pero hay una zona ahí donde se ve teñida de rojo. No sé si la logran ver, no podemos decir más, porque si no hay problemas. Pero así se ve desde el cielo. ¿Y cómo se verá el pisar del lagar de Yahshua? ¿Se dan cuenta? El gobierno aconseja a los casi 1000 españoles que viven en Malí, que valoren salir temporalmente ante los ataques terroristas. Es que está esto ya que España y la adolescencia del terror. El juez de vigilancia penitenciaria y menores de la AN alerta sobre el auge de menores yihadistas. Se están convirtiendo. El número de menores detenidos por yihadismo se dispara en los 2 últimos años. ¿Seguimos? Miren, habían preguntado mucho sobre el cinturón de Sahel. Ahí lo tienen. Ahí hay cantidad de terrorismo ahorita. Ese es el cinturón. Prácticamente, o sea, es África. Pero están matando cristianos de una manera terrible. Hacen que caben sus propias tumbas y que se entierren vivos. Están enterrando viva a la gente, a los cristianos. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Hay que orar. Está muy feo, está horrible, ¿eh? Está horrible. ¿Seguimos? Miren, los primeros pozos de gas natural con cantidades comerciales en Israel fueron descubiertos en 1999, tras aproximadamente 50 años de exploración. Ojo con esto, sáquenle una fotografía. Sin embargo, los hallazgos más significativos y que transformaron la economía energética de Israel se produjeron una década más tarde. El importante yacimiento de gas Tamar fue descubierto en 2009. El yacimiento aún más grande, el Leviatán, se descubrió poco después, en 2010. Y ya les dije que produce volvemos a mi persona, de millones y millones y millones de dólares. Esos son los despojos, eso es lo que quiere Rusia. Ahorita no lo dice, pero ya lo sabe. Pero nosotros lo sabemos antes, porque lo dice Ezequiel el profeta, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como varios de ustedes lo conocieron. Entonces ahí tienes, Yahshua pisa el lagar. Antes de que ponga sus pies en el Monte de los Olivos, pisa el lagar. Ya lo expliqué lo mejor que pude. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Demos gracias al Eterno, hermanos. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá porque nos ministraste tu palabra. Ahora entendemos qué es el pisar del lagar y cómo están los tiempos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, beomen. Exaltemos al Eterno, amados aquí. Y todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, en completa santidad. Conviene que no te salgas del talid, no nos salgamos nadie del talid de Yahshua Mashiach. Vamos a bendecir, a pedirle al Eterno Yahshua que bendiga a nuestros niños.